El mundo aún tiene muchas bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Paisajes sin par de la naturaleza, donde cualquier persona desearía estar. Pero de todos los lugares, el más hermoso y el mejor es donde busco adoración a mi amante Salvador. El mejor lugar del mundo está a los pies de Salvador. Solo el que encontré esperanza y alivio mi dolor. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es a los pies de mi Jesús. Soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vistas al mar. Pero estas cosas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, me sentiré muy feliz y a sus pies yo he de encontrar el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo está a los pies de Salvador. Solo que encontré esperanza y alivio mi dolor. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es a los pies de mi Jesús. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es a los pies de mi Jesús. ¿Estamos bien ya? Buenas noches, hermanos de la Iglesia Bautista Renacer de West Palm Beach y amigos que nos están siguiendo en estos momentos por Facebook, y hermanos y amigos de otras iglesias que también nos están siguiendo. En estos momentos queremos continuar meditando sobre los acontecimientos que sucedieron en la semana de la Pasión o Semana Santa. Y en estos momentos queremos meditar en algo que sucedió. Muchos creen que fue la noche del miércoles, otros creen que fue la noche del jueves. No importa, en verdad el Evangelio de Juan aún lo sitúa en otro día,
Pero lo importante es que meditemos en esto que sucedió a nuestro Maestro en estos días de la Semana de la Pasión o la Semana Santa. Quiero que meditemos en el Evangelio de Mateo, o vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículos del 6 al 13. Repito la cita, Mateo capítulo 26, versículos del 6 al 13, y también nos apoyaremos en el estudio bíblico en Juan capítulo 12, versículo del 1 al 8. Pero vamos a comenzar leyendo Mateo capítulo 26, versículos del 6 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando a la mesa sentado. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Antes de continuar, queremos orar. Nuestro Dios y Padre eterno, Padre celestial, te damos las gracias por poder estar meditando una vez más en tu santa palabra, y te damos las gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, la obra de salvación por cada uno de nosotros. Ayúdanos en esta semana a reflexionar sobre la vida, la obra de tu Hijo Jesús, y no solo reflexionarla, sino sacar algún provecho de ella para nuestras vidas, para aplicarla a nuestra persona. En estos momentos vamos a ver lo importante que era para María, lo valioso que era para María, nuestro Señor Jesucristo. Te queremos suplicar que seas con todos aquellos que están sufriendo. En verdad todos lo estamos sufriendo de una manera o de otra, esta pandemia del COVID-19 o coronavirus. Que tu gracia y tu misericordia sea con todos aquellos que están enfermos, y con todos aquellos que también han perdido sus familiares. Ayúdales, cuídales, y que tu bondad y tu misericordia sea con todos nosotros hoy, mañana y siempre. A ti oramos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo que quiero que veamos en este pasaje que vemos aquí, que nos dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Cuando lo leemos en el Evangelio de Juan, que es en el otro pasaje que nos vamos a estar basando, dice que Jesús vino 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Marcos y Mateo nos dice que estaba en casa de Simón el leproso. Claro está, ya había sido sanado por Jesús. De lo contrario, no hubieran ido a la casa de ellos. Es algo así como que hoy en día nosotros sepamos una persona que tuvo el coronavirus y no obstante vamos a su casa, es porque ya sabemos que ha sobrepasado el virus. Y por supuesto, en estos momentos se está pidiendo las autoridades que no se hagan visitas de ningún tipo. Pero lo que quiero es que hacer alguna referencia a nosotros hoy en la actualidad y lo que estamos viviendo. Fue en casa de Simón el leproso, porque sabemos que ya había sido sanado, si no, de lo contrario, los judíos no hubieran ido allí. Y vemos que hicieron una cena. En el pasaje dice que Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él comiendo. Y vamos a ver aquí, veremos que el grado de estimación que tenemos por nuestro Señor Jesucristo
es que en verdad seremos capaces de entregarnos a Él con todas nuestras vidas. Por lo tanto, veremos que María, o yo le puse sin estimar su valor, y representa a su vez un desafío para nosotros hoy. En la medida que el discípulo aprecia a su maestro, así será también su entrega a Él. Repito, en la medida que el discípulo aprecia a su maestro, así será su entrega a Él. Y aquí lo vemos, volviendo entonces a nuestro pasaje, que vemos que le hacían una cena. Marta estaba sirviendo, como normalmente la vemos en casi todos los pasajes. Cuando Jesús había estado en la casa de ellos, Marta también estaba sirviendo. Y no voy a hacer por factor tiempo referencia a esto. Y en esta otra ocasión vemos que ella está sirviendo. Antes de seguir, quiero decirles que hay dos acontecimientos de dos personas que ungieron a Jesús con perfume. En este caso, en esta historia, es María, ya que Juan nos dice el nombre. Dice que entonces María, en la otra ocasión fue en casa de Simón el fariseo. Y aquí estamos en casa de Simón, los dos, el nombre Simón, pero el leproso. Y dice que María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos nos dice que fue en la cabeza, lo cual entendemos que hizo ambas cosas. Este suceso del ungimiento de Jesucristo no tiene nada que ver, como les había dicho, con lo que menciona Lucas, excepto que en ambos casos una mujer ungió los pies del Maestro. Lucas describe el ungimiento por una mujer pecadora que tuvo lugar en Galilea, en casa de un fariseo llamado Simón. Allí Jesús le perdonó los pecados, en contraste con Marcos, Mateo y Juan, que relatan un evento que tuvo lugar en Betania. En este caso, como les había dicho, en casa de un tal Simón que había sido curado de lepra. Juan identifica a la mujer como María, hermana de Marta y hermana de Lázaro, a quien él había resucitado. Vemos que esta familia de Marta, María y Lázaro le hace una cena al Señor en casa de Simón el leproso. Pero vemos ahora que María unge los pies de Jesús. María ungió los pies de Jesús con 1 libra de nardo puro, de tal calidad que se llenó la casa del olor del perfume. No solo esto, sino que también secó los pies del Maestro con sus cabellos. Y no sé, quizás hay algunos de ustedes que no les gusta el perfume, hay a otros que le da alergia, pero si hay algo que es agradable, claro, dependencia del gusto también. Para algunos les gusta un poco más suave, a otros les gusta un poco más fuerte, pero no hay nada más sabroso de entrar en un lugar que huela bien, que haya un olor agradable, o acercarse a una persona que tiene un olor agradable, un perfume agradable para uno. Y vemos que esto fue lo que hizo María. Ella hizo este acto. Cuando leemos los evangelios, encontramos a María siempre a los pies de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la casa de ellos, Marta trabajaba y María estaba a los pies de Jesús escuchando las enseñanzas de Jesús. Cuando Lázaro muere, Marta salió apresurada a encontrarse con con Jesús. Y allí le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Pero ahora sé que tú tienes poder para obrar. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás. ¿Crees esto, Marta? Y ella le dijo que sí. Cuando María llegó, dice que María se echó nuevamente a los pies de Jesús. Y en este pasaje volvemos a encontrar a Lázaro en la mesa, Marta sirviendo, y a María nuevamente en los pies de Jesús. Cuando vemos
la persona de María en los evangelios nos muestra a una persona reflexiva, a una persona que le gustaba estar en una disposición de adorar, en una actitud de adoración al Maestro. Y ahora aquí no solo vemos que entra en la habitación de manera inesperada para muchos, sino que hace esta escena de derramar esta libra de nardo puro en la cabeza y en los pies del Maestro. Y vemos que dice que secaba sus pies, los pies del Maestro, con sus cabellos. Y ahora vemos que uno de los discípulos en los evangelios dice que fueron todos los discípulos que se indignaron, se sintieron molestos con lo que Marta había hecho. Aquí en el evangelio de Juan nos dice que uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Al Judas decir esto, nos muestra el costo de este perfume, que era bien elevado. Era el salario de un año de un trabajador, de un trabajo de un jornalero, el año de trabajo de un jornalero, de un obrero común. Ese era el salario de un trabajador. ¿Por qué María hizo esto? Porque en la medida que el discípulo ama a su maestro, así será también su entrega. Para María era más valioso el Señor Jesucristo que este perfume. Eso me recuerda la vida entregada que tenía el apóstol Pablo, que él pudo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la confianza del Hijo de Dios. Filipenses 1:21, cuando él está escribiendo a la iglesia de Filipos, estando él en la cárcel por predicar el Evangelio, vemos que él dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Hermanos amados, Pablo entregó su vida totalmente a Cristo. Todavía en Hechos 20:24 él dijo: y de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús para gloria de Dios Padre. Él no le hacía caso a ninguna otra cosa, sino a terminar con gozo la tarea que había recibido de parte de Dios, de parte de Cristo. El ungüento que María usó hubiera costado un año de salario para un obrero común, como les había dicho. María lo había guardado para ungir a Cristo y mostrarle su amor. ¿Cuánto mejor es mostrar el amor a las personas antes de que mueran? Ella podía haber usado el perfume en su propio hermano cuando él murió, pero no fue así, o no sabemos si lo hizo. Lo cierto es que en este caso derramó este perfume a los pies del Maestro, sin importarle el valor comercial que tenía. Y por supuesto, recibió la crítica de otros. Siempre que adoremos a Dios, siempre que se encuentra un creyente que muestra amor por Cristo, siempre hay un crítico que se queja. El corazón de Judas no andaba bien y por eso sus labios pronunciaron las palabras equivocadas. Por eso vemos que ella critica. De hecho, estuve casi ahí de hablar en verdad de Judas y la traición de Judas. Pero vemos cómo ella critica. Y dice que por qué no se había dado esto a los pobres. Pero vemos cómo el abogado de nuestras almas, vemos cómo Jesús defiende a María. Quiero recordarles que en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, esto os lo he dicho para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo.
Y Él es el perdón por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los del mundo entero. Aunque en verdad es la palabra, propiciación. Él es el perdón por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los del mundo entero. Lo cierto es que Jesús defiende a María. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero recordarles que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Quiero recordarles que siempre que haya alguien que quiera adorar a Dios, el diablo se va a sentir molesto por esto, porque el diablo quiere recibir esa honra y ese honor. El diablo siempre se va a oponer a la adoración de los hijos de Dios y se va a molestar cuando los hijos de Cristo adoran, los discípulos, de Cristo adoran. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y vemos que el mismo Evangelio de Juan dice, pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. En verdad lo quería para beneficios personales. Entonces vemos que Jesús le dijo, déjenla, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Los otros evangelios dicen, para mi sepultura ha hecho esto. O sea que es posible que María observó lo que no estaban observando sus discípulos. Ya Jesús le había dicho por 3 veces que le era necesario morir y al tercer día resucitar de entre los muertos. Pero ellos no prestaban atención a esa parte de morir. Ellos no lo querían aceptar. De hecho, una de las veces que se lo dijo, Pedro lo agarró aparte y le dijo, Señor, ven acá, que en ninguna manera te haga esto. No hagas esto. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no estás poniendo tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero no solo esto, Jesús le dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Jesús no está negando que se ayude a los pobres, sino que Jesús en estos momentos se le está hablando de prioridades. Y la prioridad en este momento era la adoración a Él. Y vemos que le dice, a los pobres los van a tener siempre. Siempre ha habido pobres, pero a mí no siempre me tendrán, le dijo el Maestro. A través de la historia siempre, muchos de los dictadores que se han levantado han sido bajo la excusa de defender a los desvalidos. Y al final ellos son los que abusan de los desvalidos. Y provocan en muchas ocasiones que todos entonces sean desvalidos. El amor, como les habíamos dicho, aquí vemos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero no obstante, vemos el ejemplo de la devoción, de la entrega de María de Betania, que es uno que debemos seguir. Ella dio lo mejor que tenía, o por lo menos lo dio con gran generosidad, lo dio a pesar de las críticas, lo dio con todo amor. Muchas veces cuando nosotros adoramos, cuando nosotros servimos a Cristo, siempre va a haber alguien que critique. Cristo la honró por su adoración. Y no solo esto, sino que la defendió de los ataques de Satanás. Estoy poniendo como que lo que dijo Judas y aún los discípulos era un ataque más de Satanás. Y lo cierto es que cuando veo esto, reflexiono y lo siento como un desafío para mi vida hoy. Hemos de imitar el ejemplo de María o la de los discípulos que le criticaron. ¿A quién hemos de imitar? ¿A quién va a imitar usted o a quién vamos a imitar? El apóstol Pablo dijo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. María para mí hoy es un ejemplo de una persona que adoraba a Dios y que tenía una gran estima por su Maestro, su Señor Jesucristo. Que no le importó el ser criticada, que no le importó el humillarse, a limpiar los pies del Maestro, que eso le correspondía a los sirvientes. Pero no solo eso, secó los pies
con sus cabellos, que representa los cabellos en la cultura judía, representa la honra de la mujer y la belleza de esta misma. Y vemos que ella con sus cabellos secó los pies de Jesús. Ella se entregó al Maestro. Repito, y quiero que recuerden, en la medida que el discípulo aprecia a su Maestro, así será también su entrega. Nos podemos encontrar con alguien que dice yo amo, pero ese amor se tiene que ver. Proverbios dice que más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Así también el amor a Cristo se ve a través de nuestras vidas. Mi pregunta, ¿su vida refleja que usted ama a Cristo? ¿Mi vida refleja que amo a Cristo? ¿Nuestras vidas reflejan que amamos a Cristo? María, de manera profética, estaba preparando, y vemos que él lo dice, esto lo está haciendo preparándome para el día de mi sepultura, porque Jesús sabía que en cuestión de horas iba a morir y después resucitar de entre los muertos, que eso lo veremos el domingo. Pero lo cierto es esto, que ella usó algo de valor, no mirando el valor de lo que tenía, sino a su Maestro como más valioso. Así quiero que meditemos en qué es lo más valioso para nosotros. Y quiera Dios que Cristo esté allí. Quiero terminar recordándoles, en la medida que el discípulo aprecia a su Maestro, así será también su entrega. Oremos. Gracias, nuestro Dios y Padre, por tu amor. Gracias por todas tus bondades. Gracias por tu Hijo Jesucristo y por la salvación que nos das a través de Él. Y te damos las gracias por la enseñanza que podemos ver de este acto que hizo María, de adorar a los pies de Jesús, derramando este perfume, pero secándolo también con sus cabellos. Padre amado, ayúdanos a ser gente que te valora, a ser gente que valora la obra de tu Hijo Jesucristo y a ser gente que está entregada a ti. Y una vez más te queremos pedir que en tu gran misericordia obres para que este virus sea quitado, pero lo dejamos en tu voluntad y que tu gracia sea con todos nosotros hoy, mañana y siempre. Te pedimos humildemente que nos perdones nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.